alguien que no ha programado en su vida puede cogerse el Spark AR y crearse su propio filtro de Instagram. Entonces, cada vez es más accesible. Ya gente de a pie puede crear. Entonces, estamos llegando en ese momento que es de los que se avecina o de las características que tanto se habla de metaverso, que todos somos creadores, ¿no? Que ya no hay los que crean y los que consumen, sino que los que consumen ya consumen creando, ¿no? Muy buenos días. Esta semana vamos a hablar de realidad extendida, un concepto que engloba la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Estas tecnologías están cada vez más presentes en la creación de contenidos y por eso nos interesa entender un poco mejor en qué consisten y cuáles son sus posibilidades. Para ello, hoy hemos traído a una de las cofundadoras de Inmersiva XR, una asociación que tiene como objetivo dar a conocer las realidades extendidas y que funciona como un espacio para creadores y fans, entre otras cosas. Un proyecto muy interesante que te invito a bichar después del café. Vicky Bazán es una de las personas más creativas e innovadoras que conozco y es un placer tenerla aquí con nosotros. Bienvenida, Vicky. ¿Cómo estás? Ya estás. Hola, Edu. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto tenerte aquí. Segunda invitada del Café con Growth. Un placer tenerte, de verdad. Vamos para hablar sobre todo de cosas raras que nos encantan. A ti por invitarme. Muy bien. Oye, una de las mujeres creativas under 30 de Forbes, o sea, estás on fire, ¿eh? Sí, muchas gracias. La asociación está a tope. Me alegro mucho y muchas felicidades por el trabajo. Vamos a meternos ya en harina, que son 15 minutos y tengo muchas cosas que preguntarte. La primera es clave. Sé que lo debes explicar 20.000 veces, pero ¿cuáles son los tres tipos de realidades extendidas? Pues mira, voy a empezar diciéndote que el concepto es en singular, porque mucha gente lo usa realidades extendidas, o usa extensiva o expansiva, que lo he visto por todas partes, y realmente es singular, es realidad extendida porque lo que es un concepto paraguas, o sea, no es una tecnología en sí, sino es un concepto que engloba la realidad virtual, la aumentada y la mixta. Aquí la diferencia principal es que con la realidad virtual utilizamos unos dispositivos como son las gafas que conocemos de VR, en la que no vemos el mundo real. Mientras que con la realidad aumentada o la realidad mixta sí vemos en el mundo real. Y dependiendo de si podemos reconocer el espacio o simplemente pone como por ejemplo la realidad mixta, que es como la más pro de todas, o si utilizamos la información solo sobre una pegatina, como puede ser la realidad aumentada. Es decir, los dispositivos VR son realidad virtual, que no Las vemos el mundo Oculus, real y vemos las solo Oculus que las hemos visto Oculus, todos, las que eso te que tú marean, digamos. Míralas. estas gafas son realidad virtual y con esto vemos un mundo generado artificialmente, que puede ser parecido a la realidad normal o puede ser generado por ordenador. Luego, la realidad aumentada es la que utilizamos con nuestros móviles o nuestras tablets, en la que vemos como una pegatina por encima del mundo real, que realmente no hay una capa por encima de eso, ¿no? Sino simplemente si pasas la mano sigue estando ahí. O sea, no hay un reconocimiento del espacio. Y luego hay unas gafas, que son las que son más parecidas a las gafas normales de ver, que son las de realidad mixta, que esas todavía pues están como en progreso, etcétera, y se van juntando. Es como una realidad aumentada pro, ¿no? La realidad mixta reconoce todo el espacio y va colocando las cosas virtuales encima de ese espacio. O sea, si hay una mesa, reconoce que es una mesa y puede colocar espacios sobre la mesa, y si se caen de la mesa, ves que se caen directamente. Entonces, Las es esa. Ray-Ban de Facebook ahora mismo, ¿qué son? La Ray-Ban de Facebook. Mira, esa es una de las cosas que parecía que iba a ser gigante y luego realmente las Ray-Ban de Facebook son unas gafas con una cámara. Son como las Y de ya está. Snapchat. Sí, Correcto, como o sea, los... parecía que iba a ser unas gafas de realidad aumentada, pero realmente son proyectos distintos. Con Ray-Ban han sacado estas gafas que simplemente son, que puedes hacer fotos, etcétera, y sí que quieren seguir colaborando con Ray-Ban para hacer otro tipo de gafas, que es otro proyecto que tienen, que ya es realidad aumentada.
O sea, al final, Las Google las gafas que Glasses. se vienen, las buenas, o sea, próximamente se van a anunciar unas nuevas de VR de Meta, pero las buenas que se vienen de Apple y las próximas top seguramente es una fusión entre aumentada y mixta. Entonces, la realidad virtual va a quedar por un lado y la aumentada en la mixta se van a fusionar, porque cada vez que se mejora la aumentada se parece más a la mixta, entonces va a ser como lo mismo. Y son esas Correcto. gafas ligeras en las que tú ves el mundo real, pero vas viendo pues el Google Maps o ves tu WhatsApp o ves más información sobre tu día a día y que es como más de eso de uso diario o complemento pues, a cualquier actividad de trabajo, etcétera. Mientras que la realidad Podríamos virtual decir, es más puntual. podríamos decir que la realidad virtual se quedará para el consumo de contenido en casa, para los videojuegos, y que la realidad aumentada va a ser el móvil que vamos a llevar, o sea, va a ser el dispositivo de acceso a información móvil. Totalmente. Es más, es probable que si siguen evolucionando los dispositivos, sea el mismo dispositivo, o sea, la misma gafa de aumentada que lo acciones y de repente ya no veas el mundo real y ya puedas tener ese contenido inmersivo. Pero la O sea, que realidad todo va. virtual sí que es más puntual para, pues, sobre todo de actividades de entretenimiento o de educación o de formación puntual, o sea, realmente donde la inmersión sea lo más importante. Correcto. Mientras que la aumentada es el acceso a información. O sea, estoy comiendo contigo y de repente me llega un WhatsApp de mi madre y lo veo encima tuyo, el WhatsApp, en hologramas. Es el Internet en 3D que estamos Es viendo, el Internet en ese 3D. metaverso del que tanto se habla, se consumirá seguramente en el futuro y ya bien con realidad aumentada mixta. Oye, y pasando de pregunta y ya metiéndonos en un tema que sé que te encanta, ¿qué cambios has visto en la generación de contenidos en esos últimos 3 años? En cuanto, claro, generación de Pues contenidos la verdad es que en realidad ha extendida, ¿eh? cambiado tantísimo, bueno, depende de cada tecnología, por supuesto, pero ha cambiado muchísimo. En la realidad aumentada, quizá menos, porque o sea, se ha innovado bastante en cuanto a lo que es la creatividad, pero en tecnología no es tanto. O sea, sí que es verdad que cada vez pues, se reconoce más el espacio, se ha ido mejorando, se parece más a la mixta, etcétera. Pero pues desde Pokémon Go, o sea, podemos seguir ahora mismo. Los filtros, es verdad que ahora han mejorado muchísimo, que los filtros, por ejemplo, de Instagram también son realidad aumentada. Han ido mejorando porque reconocen cada vez mejor y la tecnología cada vez, lo bueno es que cada vez es más abierta y más accesible. Entonces, alguien que no ha programado en su vida puede cogerse el Spark AR y crearse su propio filtro de Instagram. Entonces, cada vez es más accesible. Ya gente de a pie puede crear. Entonces, estamos llegando en ese momento que es de los que se avecina o de las características que tanto se habla de metaverso, que todos somos creadores, ¿no? Que ya no hay los que crean y los que consumen, sino que los que consumen ya consumen creando, ¿no? Es ese género de la generación Z, de los millennials, que ya o sea, consumen contenido creando más contenido, ¿no? Pues, la Eso creación es de redes Roblox, sociales, pues, eh, pues al final eso va es, todo muy ligado. o sea, eso es Roblox, ¿cómo es el juego de Roblox, sí, Minecraft, este Minecraft, tipo exacto? de juegos de plataformas sociales hacen que las nuevas generaciones ya estén acostumbrados a estos mundos en A 3D, a consumir esta creando. creatividad y que ellos crean sus propios mundos. Entonces, lo que están saliendo ahora son nuevas plataformas con diferentes posibilidades, pero a veces se nos queda vacío de contenidos. Que eso es un poco la tendencia que veo, que como todo potencia la creatividad del consumidor, dependiendo de la generación, hay generaciones que igual no consumen tanto creando. Es que hay mucha gente de cierto perfil, por ejemplo, en redes sociales, que no publica, que solo consume, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso es lo mismo. Si no, se están haciendo ahora la tendencia. Antes eran experiencias de realidad virtual cortas, al principio eran las simulaciones, el efecto wow, las montañas rusas, y todo eso era como ese efecto wow. Después nos fuimos más a lo útil y llegamos como específicas para industria, para educación, para turismo, eran como experiencias más concretamente que resolvían un problema. Y luego esa tendencia se ha seguido, que es cuando se ha bajado esa curva del hype y se ha sentado mejor las tecnologías, se ha seguido por la parte útil.
Pero ahora luego surge esta nueva palabra, nuevas tecnologías, que es todo el metaverso, y vuelve a haber otra vez ese efecto wow de vamos a generar algo, que ahora la tendencia es hacer una plataforma virtual social. Entonces todo el mundo quiere hacer su metaverso, como se llama erróneamente, pero bueno, todo el mundo hace esa plataforma y luego no le da contenido. Entonces, ¿para qué quieres un sitio virtual si tú no vas a hacer allí un evento o vas a hacer allí, no sé, una formación o algo? Simplemente por el hecho de no sé quién en el metaverso o el Me estás metaverso. recordando, tú eras muy pequeña, pero me estás recordando cuando hace años, cuando empezaba con Dos con Leche, o sea, en la prehistoria, que llegaba gente y te decía, es que quiero crear mi red social. Y le digo, pero a ver, hijo de Dios, ¿por qué no haces el evento dentro de Facebook donde ya está todo el mundo? Pues eso En ese caso está era Facebook, pasando ¿no? ahora. Ellos, aparte Yo es algo que quiero... solemos decir, decimos, tú no quieres crear tu Instagram, tú quieres estar en Instagram, ¿no? Pues la gente Correcto. quiere crear su metaverso. No, o sea, te querrás estar en el metaverso y ver qué cosas se van a Donde... hacer para poder tener un contenido allí y consumidores, porque hay muchas plataformas virtuales que primero no tienen usuarios y luego que cuando llegas allí no hay nada que ver, ni que consumir, ni que hacer. Entonces, Y eso al final hay estamos... como un vacío. Entonces, se están quedando pues las grandes, que son las que realmente tienen gente y crean contenido, ¿no? Claro, las que tienen usuario. Mira, se ha metido aquí uno de nuestros espectadores, Juan Antonio Casado, nos pregunta cómo es el impacto de la inteligencia artificial en la generación de contenidos inmersivos, que habías tocado antes con las herramientas ya, o sea, con el Spark ya. ¿Cómo ves la inteligencia artificial para que sea menos necesario Pues ser... es un pilar imprescindible. Además, visto en los últimos meses el avance que ha tenido, realmente es lo que os decía de que la aumentada evoluciona a mixta, porque precisamente si le metes toda la inteligencia artificial a los nuevos dispositivos, ya no solo te reconoce volúmenes de, oye, aquí hay un cuadrado, sino que por el tamaño del cuadrado ya va diciendo, ah, pues esto es una mesa, esto es un sofá y es el modelo de IKEA nuevo, último, no sé qué, y además te va a recomendar X cosa. Entonces, realmente si le da con la capa de inteligencia artificial, al final son datos enriquecidos, ¿no? Entonces, que nos va a generar mejor contenido y luego que si esto además le sumas la tecnología del 5G, eliminas latencia, haces que todo vaya mucho más rápido, se eliminan las cargas, etcétera, haces que los dispositivos sean más livianos. Entonces, realmente estamos en un punto en el que están todas las tecnologías por separado evolucionando y que están tendiendo a juntarse. Entonces, según haya esa convergencia entre tecnologías y todo vaya fluyendo y se mejoren unas a otras, es cuando vamos hacia ese Internet de futuro barra metaverso. Pero siguiendo con la pregunta de Juan Antonio, por ejemplo, ayer preparando la newsletter, aquí pequeña promoción de Growth, veíamos la herramienta de Meta que te genera vídeos a partir de texto. Y entonces, hablando de este consumidor que crea, ¿tú crees que, o sea, ¿tú crees que estaremos en mundos virtuales en donde yo, sin saber programar, pueda crear entornos virtuales con inteligencia artificial en las que yo describa lo que quiero? Yo quiero crear un mundo de malvavisco con Es probable, o unicornios sea, si ahora y mismo que yo puedes pueda crear el mundo con sin tener que programar. imágenes, lo podremos hacer en 3D. O sea, yo, por ejemplo, no soy programadora, tengo un perfil creativo, pero ahora mismo yo entro en la plataforma de Meta de Horizon Worlds y yo me creo mi mundo y pues tengo diferentes scripts que al final son como los minijuegos de la Wii, ¿no? Es una cosa muy básica, pero que si con buena creatividad puedes hacerlo tú solo Un sin programar Sims, como absolutamente el nada. Sims. Juegas como Sims, Sí, tú te vas es como, creando tu pero mundo. en los Sims era como controlas personas, ¿no? Aquí eres, No, no, al no, ser inmersivo, tú los te Sims de creas cuando tú el eras mundo bebé, sobre las ti, que creas el... alrededor tuyo, eh, ¿no? Y vas creando esos mundos ya. que puedes, y ya no Yo me solo refería a el los Sims aspecto. anteriores, los que creabas tú la ciudad. Sí, pero que no es solo crear la ciudad, sino es ¿qué ocurre? Voy a desarrollar un juego de X deporte tal? Porque tengo las físicas, o sea, realmente no necesitas programar absolutamente nada porque ya está pensado y accesible para que tú realmente
lo que se va a potenciar es la creatividad, porque ya las herramientas las vamos a tener. Entonces es como la gente, o sea, es como los diseñadores contra las inteligencias artificiales de fotografía. Ahora mismo está la creatividad de cómo lo conjugas tú el texto o el qué se te ocurre para crearlo, porque realmente la ejecución es instantánea, ¿no? Bueno, lo Entonces, veíamos en Instagram, todos teníamos los mismos filtros y el que tenía buen ojo hacía fotos mejores que otro. Y exacto. punto. Mira, como estamos un poco marketingianos, está muy interesante esto. Voy a meter una pregunta que ha hecho Pedro, que si ves opciones el estilo CMS para crear proyectos de realidad aumentada sobre productos para e-commerce. Y da un ejemplo, ya has mencionado IKEA, ¿no? Lo que realiza IKEA con su web y mostrar cómo queda el producto en tu cuadro, plugins para Shopify, etcétera. O sea, tú ves, creo que Pues tú ves que no vamos por ahí. sé decir nombres concretos, pero sí que hay varias. De hecho, varios de nuestros socios tienen este tipo de soluciones en el que le ponen esa capa de los productos en 3D al e-commerce y ya lo puedes probar directamente en tu casa. Y eso aparte es la web AR, es algo que ya Que existe, viene, o sea, que no es es de bueno que futuro, está. eso ya se puede Sí, hacer sí. y lo O sea, puedes pero ya, combinar. ya, ya estamos hablando de que una empresa, sin tener que hacer un desarrollo millonario, puede ponerse un plugin en su e-commerce para integrar una web AR. Totalmente. O sea, además, la realidad aumentada es una de las más accesibles ahora mismo, en cuanto a económico y en cuanto a dispositivos. Vale, pues vamos, ya llevamos 15 minutos, yo me quedaría aquí hablando contigo un montón de rato, pero vamos a meternos en el jardín. ¿Qué papel tiene la realidad extendida? He puesto en el plural, en el metaverso. Venga, el jardín, el palabro. El palabra, ¿qué papel tiene la realidad extendida en el metaverso? Pues mira, siendo el metaverso un ecosistema de tecnologías, o sea, realmente es una amalgama de todas las tecnologías de cómo van a confluir en el futuro. Y la realidad extendida lo que es la puerta de entrada, es la manera de acceder a. Entonces tendremos, dependiendo del tipo de inmersión que necesitemos para el contenido, utilizaremos una u otra. Tendremos desde la más inmersiva, que es la realidad virtual, o sea, que ahora, de hecho, es de las que más se está confundiendo con el metaverso. La realidad virtual en una plataforma virtual social es lo que más se asocia a metaverso, pero no es lo único. Luego tendremos todo lo opuesto, que es lo casi nada inmersivo, 0 o 15%, que es desde nuestras pantallas de ordenador o desde móvil. Existe la web XR, podemos acceder a un montón de mundos de web 3 que también son sociales y son como más parte del metaverso. Y esto es, no hay inmersión, pero depende de tecnologías XR, ¿no? De la web 3. Y luego estará la que seguramente esté en el futuro, que es la que hablábamos de ese en el punto medio, en el 50% de inmersión. Veo el mundo real, pero veo toda esta información de Internet que ahora mismo lo tengo enmarcado en la pantalla sin marcos, directamente sobre el mundo real. O sea, ya no necesitaremos móvil o será al final un accesorio para introducir texto o como un wearable o algo así, pero realmente tendremos esa información sobre el mundo real. A mí me encanta, preparando la entrevista, leyendo sobre esto, me encanta la definición. Hay uno que yo creo que su libro se llama Metaverse, que me recomendó un buen amigo, que decía directamente, no hemos evolucionado todos estos años para interactuar socialmente en una pantalla 2D del ordenador, del móvil, tocando una pantalla. Entonces, que definía, o sea, lo que es el metaverso, lo has dicho tú en algún momento, ¿no? El metaverso es la web en 3D. Igual que juegas hoy en día en el ordenador a Roblox, pues jugarás en 3D a Roblox, pero también te sentarás en un Starbucks, te pondrás unas gafas y levantarás tu pantalla que nadie más puede ver, tú solo verás tú y te pondrás a trabajar. Y quizá ahí el móvil puede ser el wearable para hacer el teclado, o quizá directamente pones el teclado sobre la mesa, o sea, en imagen, y trabajas sobre él. Entonces, yo creo que es la mejor definición de metaverso que he visto, que es: oye, olvídate de todos los hypes y los anuncios que nos han hecho los grandes,
Piensa en Internet 3D, en el que vas caminando por la calle y quieres llegar a un restaurante y directamente te va saliendo en tus gafas delante tuyo si tienes que girar a la derecha y ya no es un móvil con el que interactúas. Realmente, metaverso no es más que otra vez otro concepto que engloba muchas tecnologías para que cuando inviertas en metaverso, o sea, en una de ellas, parezca que inviertes en todas. Entonces, realmente es como las juntamos todas en el mismo saco y si realmente inviertes en inteligencia artificial, también estás ayudando a que mejore la realidad extendida y viceversa, ¿no? Entonces, es realmente todas estas nuevas tecnologías que van a confluir llegarán, para que eso ocurra, para que podamos ir con nuestras gafas ligeras por la calle viendo cosas, tienen que haber muchas tecnologías detrás, inteligencia artificial, 5G, el Internet de las cosas, los wearables, bueno, sin fin de ellas, ¿no? Y realmente Sí. cuando eso va a pasar muy, digamos, progresivamente y vamos a dejar de llamarlo metaverso. No voy a decir, uy, voy a trabajar en el metaverso. Nadie va a decir eso, ¿no? Igual que no decimos, voy a entrar en el ciberespacio. O sea, realmente es Internet y seguirá siendo el Internet según vaya evolucionando. Simplemente cada vez habrá más contenidos en 3D y tendremos otros, o sea, y entramos en el Internet desde la nevera, pero no decimos la nevera está en el ciberespacio, ¿no? O sea, realmente tiene una conexión con Sí, todo vamos al mundo un poco híbrido orgánico. donde ya no te conectas, ya vives conectado y estoy hablando contigo en la cocina y mientras estoy haciendo una pasta y estoy viendo la receta, los pasos aquí, mientras estoy hablando contigo y no estoy pensando estoy en el metaverso, estoy contigo y simplemente pasan cosas. Bueno, llega la pregunta, la incómoda. Cuéntanos alguna gurusada que hayas dicho, ya sabes, esos momentos que nos sentimos gurús y luego te das cuenta que la has equivocado. Pues mira, a mí No es vale algo. decir, no vale decir que este es el año de la realidad virtual. Eso no vale. No, no, pero bueno, va por ahí. O sea, yo fue cuando empecé, cuando hice este cambio de voy a hacer de creativo a creativo para realidad virtual, empecé a ser diseñadora de estos espacios y de videojuegos, etcétera. Y cuando yo estaba empezando y cuando estaba formándome, hay algo que me hacía mucha ilusión, que es, hoy voy a trabajar todo el día con las gafas de realidad virtual, porque esto es, claro, yo lo había probado como en momentos concretos para diferentes experiencias. Y esto es genial, ¿no? Entonces de repente decía, sí, sí, porque todo el día con las gafas, diseñando dentro, y luego, señor, con este armatoste puesto más de una hora, no aguanto. Y digo, yo que lo estoy vendiendo, no aguanto con ellas. Tengo que ponerle el chisme este ergonómico para el peso y demás. No sé si será mi cara o qué, o sea, pero realmente a mí no me parecen lo suficientemente ergonómicas. Pero, por ejemplo, las de la PlayStation sí que me parecen. Entonces, depende del dispositivo, ¿no? Pero toda esta ilusión que decía, siempre con las gafas, luego es verdad que después de una hora, o sea, no están pensadas, no están todavía técnicamente evolucionadas para eso, ¿no? Y aunque tú lo ves en Facebook, que sale ahí el hombre trabajando todo el día con las gafas o con un teclado virtual, ahora mismo no están pensadas para precisamente lo que decías tú de me voy al Starbucks con ellas y trabajo, o sea, todavía no llegan ahí. Entonces sí que es verdad como que para una cosa virtual o un puntual dentro de estos espacios, bien. De hecho, en la asociación empezamos haciendo eventos virtuales en Alspace y que a mí me hacía mucha ilusión hacerlos dentro de realidad virtual porque realmente la inmersión es brutal, realmente ves a la gente con sus avatares, pero que los reconoces perfectamente por sus gestos, por su forma de hablar y con las gafas realmente eres tú. Pero claro, después de media hora de evento, digo, mira, Estás hasta las me voy narices. al ordenador y aunque salga así parada, porque obviamente en el ordenador ya pierdes todo el gesto y pierdes todo porque es como un videojuego, o sea, vas moviéndote con el teclado y ya está. Digo, pero es que realmente no estoy tanto tiempo, después de una hora, yo ya no aguanto más con las gafas puestas. No, Es no. verdad que luego hay gente que lo va entrenando y lo hace perfectamente, ¿eh? Depende, hay niveles. Pero O sea, yo me estás recordando pausas. me estás recordando al móvil de Gordon Gekko, ese que mira mi móvil, y era un ladrillo. Y eso era imposible de funcionar. O sea, entonces, yo creo que estamos en ese momento. Y Pero aquí, luego yo he sí. probado gafas de realidad aumentada
y que tú dices, jolín, que son, al final es como unas gafas de sol, que No, llevan sí, un sí. cable, ahora mismo llevan el cable, pero bueno, cuando ya el 5G funcione de verdad como el 5G, ya no hará falta cable, ¿no? Yo he probado Entonces, las de el prototipo de Apple y, hombre, es mucho más cómodo. claro, es que están pensadas para eso. O sea, Es otra es cosa. verdad que la realidad virtual está pensada todavía para el público más abierto tecnológicamente, véase gamers, techies, etcétera. Que al Pero final viene. son los primeros que tienen que entrar en este tipo de tecnologías para crear el contenido. O sea, Y que para son dar dos feedback, estrategias ¿no? Para dar distintas. feedback. Este feedback que tú das de, oye, no puede ser que yo me tenga que entrenar para utilizar tus gafas. O sea, no puede ser que tenga que ir a Claro. hacer CrossFit para el cuello para tener tus Claro, pero gafas. al final son como los primeros usuarios, son los que te van a dar Por eso, para conseguir feedback. la experiencia de usuario para mejorar la experiencia. O sea, al final tienes dos estrategias. La estrategia de Facebook y Google, que es, te voy sacando mis primeros prototipos para que la gente lo pruebe, los creadores hagan cosas y entonces ya cuando saco la siguiente generación de dispositivos ya está mejorada la experiencia, la ergonomía, porque ya tengo todos esos datos de gente. Y ya O tengo lo puedes contenido, hacer. y ya tengo contenido. Exacto, y tengo contenido. O como Apple, que es lo hago todo a la sombra, voy mejorando, voy viendo al de al lado cómo va evolucionando y ya cuando tenga algo que realmente sé que va a funcionar, entonces lo saco. Pero realmente todo ese trabajo de contenido de Apple, por eso está tardando tanto en salir, porque están generando el contenido de ahora. O sea, están no solo creando las gafas, sino creando el contenido y las redes sociales, digamos, que van a ser compatibles, que se pueden usar, porque no te van a vender solo la gafa y luego que no puedas hacer nada, ¿no? Porque, No. no, porque como es nueva, no haya contenido. O sea, al final el iPhone funcionaba, la gente lo quería porque había muchísimas aplicaciones y la Bueno, no, y mayoría de recuerda, y aplicaciones puede ser, estaban en el Apple Store, no estaban en Android. y, y puede ser que, y nos estamos metiendo en otro jardín, pero puede ser que sigan la misma estrategia que siguió Steve Jobs con el iPhone. El primer iPhone, o sea, yo creo que hasta el 3, el App Store estuvo cerrada, solo eran aplicaciones de Apple, no podías subir una aplicación tuya. O sea, cuando sale el iPhone, las aplicaciones Claro, solo eran pero de porque si Apple, no se llenaría de de aplicaciones basura, basura y luego. como el Play Store. Correcto. Entonces, Y tienen que luego de hacer repente, esa criba. después de unos años donde ya empezamos a conocer, ya la abren, pero bueno, la abren y luego la abren además con muchas limitaciones. Nos hemos ido media hora, Vicky, como siempre es complicado hablar contigo solo 15 minutos, es súper Ya te dije yo interesante. que en 15 minutos daba tiempo a muy poco. Pero bueno, oye, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, por hablarnos de Inmersiva y nos seguimos viendo por aquí en las redes. Eso, muchas gracias, felicidades por el proyectazo y te seguimos la pista desde Growth. Muchas gracias, Vicky. Que tengas Gracias. un buen día. Chao. Hasta luego.